palabras clave sobre los temas que hemos ido trabajando en las 3 sesiones anteriores, ¿verdad? Así para que puedas hacer un repaso, porque también muchas gracias a todas las personas que nos etiquetan en sus historias, porque vemos cómo van tomando apuntes, anotaciones, se hacen sus esquemas. Así es que ahora vamos con este repaso. Miren, hemos hablado de la importancia de volver a resignificar muchos conceptos que socialmente, por esta cultura, ¿verdad?, capitalista que está siempre vinculada a lo inmediato, a lo rápido, al éxito, entre comillas, a lo que debe ser todo el tiempo, todo esto hace que nos alejemos realmente de la naturaleza real del ser humano, de nuestra propia naturaleza, y por tanto es imposible que podamos comprender la naturaleza del niño, de la niña y de los adolescentes. Entonces, desde ese lugar fue la idea poder empezar a reposicionar estos conceptos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, hemos hablado del silencio, de ese silencio que Marco decía que se pedía de muchas formas, con mucho ruido y mucha bulla, hasta ese silencio que es un espacio que prácticamente es como el oxígeno, es como como beber agua, decíamos, ¿te acuerdas? Que te da la posibilidad de poder descubrirte en otro contexto, en otro espacio, y te lleva hacia adentro. Un estado silencioso también que contamos que María Montessori lo había observado, y luego por eso es que lo empezó a promover en las clases. Hemos dicho otro concepto importante de volver a replantear, por ejemplo, es el orden. El orden es otro espacio que de una u otra manera tenemos que reconceptualizar, porque parte del ambiente y de nuestro entorno, eso influye directamente en nuestra forma de pensamiento, en la alineación de nuestras emociones. Entonces esa era otra cosa. También hablamos de la disciplina, de la autodisciplina, ¿verdad? No como algo jerárquico. De hecho, María Montessori, en la lectura que compartí ayer, la última, decía que era imposible que pudiéramos creer realmente que vamos a poder tener una democracia y unos espacios de libertad, porque en las escuelas nos escolarizaron de otra forma, nos domesticaron y también opacaron nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante entender el concepto de la disciplina y la autodisciplina desde el punto de vista de María Montessori, que no es más ni menos que lograr un conocimiento tuyo a tal nivel que te permita ser dueño y dueña de tu vida, de tus decisiones, de tus movimientos, de tus pensamientos, aproximarte a esos ámbitos de conciencia que te permitan finalmente actuar en consecuencia de lo que sientes, de lo que crees, de lo que necesitas. Y también hemos dicho, ¿verdad?, que Montessori Canela Internacional lo que aporta en esta mirada en relación a todo quizás lo que podría existir de formación Montessori alrededor del mundo, y lo decimos con mucha humildad también, lo que aporta es que para nosotras la interpretación que hacemos de la obra de María Montessori es que la educación es un vínculo de amor, ¿sí? Es un vínculo, no es unilateral, es un vínculo, es una relación que se construye, y que el aprendizaje solo se puede dar cuando existe este vínculo, cuando cuidamos este vínculo, cuando estamos en un entorno seguro, sano, ¿verdad? Y entonces allí juega un papel muy importante en el aprendizaje, en las emociones. Todo lo que es afecto, emoción y aprendizaje, también hemos dicho que van todas muy de la mano y se necesitan. Por tanto, hablamos que desde Montessori se personalizan los procesos de aprendizaje y no se crean seres egoístas e individualistas, porque hay que diferenciar el autoconocimiento y el amor propio por el egoísmo que nos enceguece y que finalmente, como dice Claudia Naranjo en muchas de sus obras, esa ceguera hace que finalmente llenemos esos vacíos con cosas que no nos sirven. Entonces, siempre la invitación es a que dentro de este concepto de resignificación podamos entender que cuando hablamos de ambiente preparado, hablamos de un espacio donde habitamos, y ese primer espacio en el cual habitamos es nuestra propia vida. Y desde ese punto de vista, el rol del adulto, evidentemente, que es una de las esencias de la educación Montessori, porque podemos tener unos ambientes, decía Marco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 120 metros cuadrados, así maravillosos, grandes, con todas las secuencias de los materiales completos, pero si ese adulto se ha perdido en su propio camino y está así como en un espacio emocional de autoconocimiento muy difuso,
todos esos elementos del ambiente preparado físico que tiene a su disposición no van a ejercer ese poder, esa capacidad, ¿verdad?, de encantamiento, de cohesión, de vida comunitaria, porque finalmente el adulto se va a transformar en el principal obstáculo en la vida de los niños, de las niñas y de los adolescentes, porque nos enceguecemos y no logramos ver lo que de verdad tenemos que ver. Entonces, en este sentido, decimos también que la base metodológica es la observación científica. Y la observación científica también va hacia la autoobservación, que es la observación de mí misma, y también es en ese espacio de autoconocimiento que Montessori Canela tanto aporta, porque creo que desde ese lugar se une lo humano y lo científico, siempre lo espiritual y lo humanista, y no podemos disociarlo. Entonces, desde allí creo que efectivamente estos conceptos que hemos instalado sobre la mesa en Canela, que son el ambiente preparado físico y el ambiente preparado psíquico, como dos espacios que siempre se nutren unos a otros, pero no puede desaparecer uno porque entonces el otro ya no tiene sentido. Y nosotras como adultos y adultas somos un puente, ¿verdad? Un puente que vamos observando lo que necesitan los niños y las niñas, y a partir de allí vamos tomando decisiones, y esas decisiones a veces se ven reflejadas en que modificamos algo del ambiente preparado y en psíquico o físico, ¿verdad? Y seguimos observando, porque la observación es parte de la evaluación, es un proceso constante y continuo de mejora. Y desde ese lugar también la invitación que siempre hacemos es a considerar el error como una tremenda fuente de riqueza, de volver a aprender, de volver a replantearnos situaciones. Hablamos también de estrategias concretas, ¿verdad?, características de las presentaciones y de los materiales Montessori que nos permitan sacar ideas para, en el caso que tú no estés en una escuela Montessori ahora mismo, que tú puedas repensar, reevaluar, rediseñar tu sala de clases, tu casa, el lugar donde tú te encuentres. Desde allí esa sutileza, el poder ir al origen de las historias es algo maravilloso. Fuimos mostrando ideas de proyecto, ideas de tipos diferentes de instrumentos de evaluación, porque también señalamos, ¿verdad?, que era súper importante tratar de mantener esta libre elección del niño y la niña en su trabajo, también que fuese coherente con la libre elección de aquellas maneras diversas en que pueden ser evaluados estos procesos. Así es que fuimos dándole allí, por allí, Marco, una vuelta entre la autoevaluación, la coevaluación, que sería la evaluación también entre pares, la importancia del diálogo, la importancia de cultivar espacios realmente democráticos donde todas las voces estuviesen allí representadas. Así es que fuimos un poquito por allí. A mí me gustaría poder mostrarte esto, que yo creo que a lo mejor igual lo conoces. Ayer les mostré unas miniaturas, ¿se acuerdan? Que era importante tener esos detallitos en el ambiente e ir contando las historias que hay alrededor. Y mira, esto nos lo regalaron desde México, ahí lo reconocerán, ¿sí? Una querida compañera y formadora de México. Y aquí tenemos un cuerpo geométrico que usamos en Montessori. Seguramente si tú ya has estudiado Montessori, si eres coguía, guía o asistente, sabes lo que es esto. Mucha gente y muchas familias, porque aquí también, ahí donde quiero incidir, es que familia y escuela tienen que crear una sinergia. No podemos las maestras dar por hecho que las familias todo lo saben, y en este espacio de la observación no podemos juzgar a la familia, sino que intentar aproximarnos para comprender lo que está sucediendo allí, que está incidiendo directamente en el niño. Y muchas veces en las escuelas, las familias nos dicen que esto es para trabajar geometría, evidentemente, ¿verdad? Es obvio, ¿no, Marco? Que esto es para geometría si es un cuerpo geométrico. Absolutamente. Y lo que yo quiero mostrar aquí, básicamente, y no son presentaciones Montessori, yo se los estoy contando simplemente, es que para nosotras este cuerpo geométrico representa algo súper importante en la lengua, el lenguaje. Y representa algo súper importante porque sin esto, sin esta estructura gramatical, no existiría nuestro lenguaje. Y
Y es negro por una razón muy importante, y es que María Montessori dice que es, como tenemos que ir al origen de, es negro, ¿verdad? Porque dice que uno de los primeros elementos que existieron y que dieron origen a la vida fue el carbón. ¿O no, Marco? Así es, sí, sí. Y por eso es que es negro, porque nos lleva a esa conciencia ancestral, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, del origen de la vida. Y por otra parte, y para ella eso era la perfección de la naturaleza, ¿sí? Era la expresión máxima de perfección de la naturaleza. Y por otra parte tiene esta forma, que aunque esta tiene una base triangular, debería tener una base cuadrada para ser más exacto, porque se inspiró en las grandes creaciones arquitectónicas de los seres humanos de hace muchos tiempos. Se inspiró en las pirámides y en admirar profundamente esa capacidad de imaginar la realidad y cómo la plasman en algo concreto que da origen a muchas, muchas otras cosas alrededor de este entorno comunitario, social y del origen de las civilizaciones en definitiva. Entonces, como son, digamos, el negro y las pirámides nos llevan hacia años y años atrás, nos permiten también entender que el origen de este cuerpo, ¿verdad? Que se usa mucho en gramática, que el origen de las palabras, de los nombres, también es algo que surgió como una necesidad intrínseca del ser humano por comunicarse, por estar presente. Entonces, a esto me refiero cuando tenemos que tratar de buscar y de dar un nuevo significado a lo que ya tenemos en nuestro espacio cotidiano. Y bueno, así en resumen, esto es el sustantivo, para quienes no lo sepan. Así es que esa es como una síntesis, traté de hacerla lo más abreviada posible. Sé que tienen acceso a los vídeos, si los quieren volver a revisar, pues adelante. Y por supuesto, nunca, nunca olvidar que lo principal es reconectarnos con nuestra vocación, con la alegría de vivir y con ese sentido de la felicidad. Y esa palabra que es tan castigada en el sistema, no sé ahora después de pandemia, pero antes sí, que era el amor, porque hacía que todo pareciera poco serio.